Hola, soy Natalia Garrido y en este vídeo voy a hablar de la georreferenciación mediante ortofotos. Para poder estudiar la conveniencia de georreferenciar con ortofotos, primero introduciré el concepto de georreferenciación y su importancia en el ámbito de la delimitación inmobiliaria. Seguidamente hablaré de fotogrametría y del concepto de ortofotografía, comúnmente conocida como ortofoto. Y por último, comentaré la conveniencia de utilizar ortofotos para la georreferenciación de geometrías. La georreferenciación es una técnica de posicionamiento espacial que nos permite, a través de diferentes procesos que exceden el objetivo de este vídeo, situar de manera biunívoca cualquier inmueble. Esto es, cualquier punto del inmueble solo puede tener unas coordenadas y cualquier par de coordenadas solo puede hacer referencia a un único punto del inmueble. Esto nos permite realizar análisis comparativos de los diferentes estados del inmueble para, por ejemplo, conocer su historial de inscripción o realizar informes periciales. Para georreferenciar se utiliza un sistema de coordenadas específico que es definido mediante técnicas geodésicas. El objetivo último de la georreferenciación consiste en estimar la posición de un punto en la superficie terrestre con precisión, de la forma más precisa o por lo menos de la forma con la precisión que se requiera en cada caso. Y como he comentado anteriormente, siempre de forma biunívoca. Las posiciones de puntos así obtenidos no son cantidades absolutas, sino que se determinan con respecto a alguna referencia, a un sistema de referencia, un sistema de coordenadas. En este caso en España debe ser el sistema de referencia oficial, European Terrestrial Reference System, de 1989, más conocido por sus siglas ETRS 89. Pero ¿por qué es importante una correcta georreferenciación? ¿Qué ventajas ofrece georreferenciar? Es conocido que el registro de la propiedad inscribe derechos reales, pero hasta el año 2015 esta inscripción no incluía geometría. Era una mera descripción literaria. Si bien era obligatorio la inclusión de la referencia catastral, solamente con la información registral era imposible conocer los límites físicos del derecho. A partir de 2015, cuando entra en vigor la Ley 13/2015, esta ley ofrece la oportunidad de inscribir la geometría, obligando en algunos casos, en otros casos es potestativa, y esta geometría queda incluida en un geoportal con cartografía de toda España. Lógicamente esta cartografía está en el sistema de referencia de TRS 89, en Canarias es RESCAN 95 y en la proyección oficial que es la conocida como UTM Universal Transversa de Mercator. En este portal de registradores, en este geoportal de registradores, se debe inscribir la geometría correcta. La georreferenciación se puede realizar utilizando diferentes metodologías, según contempla la norma. Lo más común, por su sencillez de uso, es la utilización de sistemas globales de navegación por satélite, los conocidos por sus siglas en inglés GNSS o incluso GPS, y generalmente utilizando el modo cinemático en tiempo real. En zonas con poca o nula cobertura satelital se utiliza topografía clásica, una estación total, pero siempre partiendo de bases georreferenciadas. Se puede utilizar fotogrametría, que es la metodología de la que voy a hablar a continuación, que como veremos pues, ofrece escasa precisión y en ocasiones es imposible definir los límites con esta técnica. Y por último, se contempla en la norma el uso de cartografía catastral, que en pocas ocasiones es recomendable por los errores que contiene en general. Pasamos entonces a hablar de fotogrametría, pero primero nos preguntamos, ¿podemos utilizar directamente una fotografía aérea para georreferenciar? La respuesta obviamente es no. En la imagen podemos ver dos fotografías tomadas desde dos puntos diferentes y se observa una visible deformación, que será mayor conforme nos acerquemos a los bordes de la foto, ya que una fotografía es una proyección cónica y en esos puntos la toma tiene mayor inclinación en los puntos del borde. Es necesario entonces procesar esas imágenes y es lo que hace la fotogrametría. Para hablar de fotogrametría es obligado hablar de visión estereoscópica. Los seres humanos somos capaces de ver en 3 dimensiones porque tenemos 2 ojos que observan el mismo objeto desde 2 posiciones diferentes. Nuestro cerebro procesa estas 2 imágenes y nos permite apreciar la profundidad del objeto. Esto mismo es lo que utiliza la fotogrametría, 2 imágenes de la misma zona o del mismo objeto desde diferentes puntos.
La toma de imágenes para la realización de ortofotos se suele hacer con dron o avión, generalmente con este último si se trata de una zona muy grande, es una toma de datos masiva. Cuando se planifica un vuelo fotogramétrico, como se puede ver en la figura, se ha de tener en cuenta que debe haber un solape, ese solape que he comentado anteriormente, que se denomina recubrimiento y que será lo que nos permite generar el modelo tridimensional. Este solape existirá tanto entre tomas, el longitudinal, que se ve en la diapositiva, como entre pasadas, al que llamaremos transversal. Aquí vemos otro ejemplo de cómo deberían ser las tomas de un vuelo fotogramétrico. Las zonas más blancas son en este caso esas zonas de recubrimiento, las zonas que se han tomado 2 veces desde diferentes posiciones del avión. A partir de un vuelo fotogramétrico se puede generar cartografía, pero también lo que se conoce como ortofotografía, comúnmente ortofoto. Una ortofoto, como la que vemos en la imagen, es una fotografía ortorrectificada. Esto es como si cada punto estuviera en el lugar en el que estaría si la toma se hubiese hecho justo desde su vertical. Por lo que una ortofoto tiene cualidades métricas. En España tenemos disponibles de forma gratuita las ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, más conocido como PNOA, del Instituto Geográfico Nacional. Esto está dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio, que tiene como objetivo la obtención de ortofotos aéreas digitales de todo el territorio español, con un periodo de actualización que actualmente es de 3 años. Aunque a priori se pueda medir sobre una ortofoto e incluso representar una geometría, hay que tener ciertas consideraciones. Primero, con imágenes aéreas solo se pueden georreferenciar elementos físicos visibles, con lo que hay elementos ocultos por arbolado, setos u otros que lógicamente no se pueden representar. Por otro lado, si hablamos de las ortofotos del PNOA, hay elementos que no son visibles debido a su reducido tamaño, por la escala que tienen. También es importante señalar que si hablamos de límites de derechos reales, los elementos físicos no coinciden con estos límites. Piénsese, por ejemplo, en una servidumbre de paso, un vallado por una diferencia de uso, un muro interior de una finca. Como conclusión, solamente con una ortofoto resulta imposible realizar un deslinde. Es importante tener en cuenta que las ortofotos del PNOA no están rectificadas en altura. Esto significa que los elementos altos pueden aparecer abatidos, como se ve en la primera de las imágenes. Esto impide reconocer algunos límites del elemento. En una ortofoto rectificada en altura, como se ve en la segunda imagen, sí se podrían reconocer los límites siempre que coincidieran con un elemento físico, como he comentado anteriormente. En lo que se refiere a la georreferenciación con ortofoto, la norma establece que cuando la representación gráfica se realice mediante digitalización sobre la cartografía catastral, que viene a ser una ortofoto, la precisión geométrica será de más o menos 20 centímetros o de más o menos 40 centímetros según se represente sobre cartografía catastral o urbana. Sin embargo, esta precisión no se puede alcanzar con la actual resolución de las ortofotos del PNOA. El legislador no está en lo cierto. El catastro utiliza las ortofotos del PNOA, que tiene una resolución que ofrece un error medio cuadrático de aproximadamente 1 metro. Luego es absurdo exigir precisiones mejores de 40 centímetros digitalizando sobre catastro o sobre la ortofoto del PNOA. Como conclusión, la georreferenciación con ortofoto no es recomendable por su falta de fiabilidad y garantías. Adolece de la precisión suficiente y cuando hay elementos altos, como puede ser una valla, en ocasiones es imposible reconocer correctamente los límites, pero sobre todo es que los límites legales de la propiedad no siempre coinciden con elementos físicos. En esta presentación hemos visto los problemas que plantea la georreferenciación con ortofoto, partiendo de la definición de georreferenciación y explicando su importancia en delimitación inmobiliaria. Para a continuación explicar qué es una ortofoto, sus tipos y la pertinencia o no de usarlas para definir geometrías. Y con esto termino, espero que haya quedado claro, pero si tienes alguna duda puedes enviarme un correo y trataré de resolverla. Gracias.